Estamos muy al borde, es muy corto, teniendo en cuenta que esas camas de terapia intensiva son de uso exclusivo para COVID. Es decir, cuando ya tantos hospitales solamente empiezan a restringir las operaciones que no son de riesgo, empiezan a prorrogar justamente esas fechas y que solo esté abocado COVID, no te puede pasar un accidente de tránsito, no te puede pasar absolutamente algo de urgencia porque está todo ocupado por COVID. Ese es el miedo, ¿no? Y en que en la provincia de Buenos Aires están pidiendo una restricción absoluta de 15 días. De hecho, hasta el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, pidió que se suspenda el fútbol por la alta cantidad de números de contagios en los últimos días. Lo hizo hace minutos con frases exactas, pidiendo justamente que el fútbol profesional también se tiene que suspender. No podemos empezar con las excepciones, sería un ejemplo para la sociedad. Es lo que dijo Daniel Goyan hace minutos nada más, también pidiendo este cierre por 15 días de todas las actividades. Ya estamos en comunicación con Leticia Aceriani, que es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, buenas tardes. Pablo, Vicente, Belén Martínez, los saludamos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Leticia, es un momento difícil en cuanto a la salud y en cuanto justamente a los lugares disponibles de terapia intensiva. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires ahora, teniendo en cuenta todas las declaraciones que hicieron desde Salud, como el ministro Goyan, como el viceministro Keplak, que están dando a conocer números alarmantes y que piden realmente un cierre por 15 días al menos? Sí, bueno, efectivamente, nosotros estamos en una situación muy complicada, sobre todo en la zona del AMBA, pero también con algunas situaciones de saturación del sistema de salud en algunos distritos del interior de la provincia. Y una saturación que tiene que ver no solamente con la ocupación de camas, ¿no? con el porcentaje de ocupación de camas, sino también con situaciones que se empiezan a vivir en el sistema de salud, como por ejemplo dificultades respecto a la provisión de oxígeno, digamos, algunas cuestiones que empiezan a suceder que dan cuenta de esa situación de saturación, pero tal vez no se visualizan cuando uno habla de la ocupación de camas, ¿no? Si bien tenemos una ocupación de camas que es alta, que está cerca del 80%, a eso hay que sumarle estas otras cuestiones que empiezan a suceder cuando el sistema de salud está saturado. La demanda de oxígeno es tan grande que no se llega a cubrir la necesidad y tenemos hospitales que todos los días reportan faltante de oxígeno y trabajando en situación de emergencia absoluta para poder proveer a esos establecimientos, tanto públicos como privados, del oxígeno que necesitan, por ejemplo, además del enorme cansancio y la situación absolutamente estresante en la que están trabajando todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y que hace que también se cometan errores, ¿no? Cuando el jefe de gabinete, Carlos Bianco, dice que de 10 pacientes que ingresan a terapia, 6 fallecen, tiene que ver también con esta situación de estrés del sistema de salud. Cuando hablamos de saturación estamos hablando de todo eso, no solamente de cuántas camas hay libres o cuántas hay ocupadas, y esa es la situación que hoy tenemos en la provincia y por la cual nosotros entendemos que a pesar de que en las últimas 2 semanas el crecimiento exponencial que estaban teniendo los casos parece haberse frenado un poco, la verdad es que el número de casos diarios es muy alto y entonces el sistema de salud no da abasto. Leticia, más allá de que recién estábamos dando algunas cifras concretas, poco más de 70 camas que quedarían en el área metropolitana de Buenos Aires disponibles de terapia intensiva, ¿no se puede dar un tiempo concreto y exacto con respecto a cuánto tiempo podrían llegar a resistir el sistema de salud con esas camas que quedan disponibles? ¿Por eso considera que el próximo anuncio sería este cierre total por 15 días? Nosotros venimos pidiendo hace aproximadamente un mes medidas de cuidado que tengan que ver con la restricción de la circulación, con el cierre, sobre todo con intentar que la mayoría de la población se quede en sus casas, como fue en algún momento de la pandemia. Sí. La verdad que estas medidas que el presidente ha tomado, que muy valientemente ha tomado, y que tienen que ver con cuidar a la población, tenemos que ver cuál es el efecto. Efectivamente hay una disminución en la velocidad en que se producen los contagios, pero nos parece que con este número de casos que estamos teniendo todos los días, a pesar de que no sigan creciendo, es necesario avanzar hacia nuevas medidas justamente para cuidar el sistema de salud, que ya está saturado, digamos, no es una situación de colapso, pero el sistema de salud ya está saturado. Todos los días estamos teniendo que derivar pacientes de un establecimiento a otro por falta de camas.
bueno, esto que comentaba del oxígeno, esa ya es la situación que hoy tenemos. Y si seguimos manteniéndonos en 10.000, 15.000 casos por día en la provincia de Buenos Aires, no hay sistema de salud que resista. Por eso es que entendemos que es necesario avanzar hacia nuevas medidas de cuidado que nos permitan cortar la circulación de las personas y con ello cortar también la circulación del virus. Leticia, recién usted hacía referencia a los tubos de oxígeno que se necesita también, y teniendo en cuenta las declaraciones de Nicolás Creplat, que decían que se llenaban una vez por semana y en los últimos días se tienen que llenar cada 2 días. ¿Cómo son las conversaciones con la industria al respecto para poder tener más abastecimiento? Bueno, todo el tiempo estamos trabajando, ¿no?, con la industria. Acá la situación de oxígeno es una situación sumamente compleja porque son muy pocos los que producen el oxígeno y luego hay algunas pocas también distribuidoras de ese oxígeno, con lo cual cuando el sistema de salud está saturado, además esas pocas que producen no producen solamente el oxígeno que utiliza la provincia de Buenos Aires, prácticamente producen el oxígeno que consume todo el país. Entonces la situación de demanda es enorme. Es muy compleja y nosotros estamos trabajando para que además no se sume a esto ninguna situación extorsiva o monopólica que afecte además la distribución de oxígeno. Pero la verdad es que la demanda es tan alta, como decía el viceministro, se ha duplicado o triplicado el requerimiento de oxígeno que tiene la provincia y entonces estamos realmente ante la posibilidad cierta de que no alcance esa provisión de oxígeno. Recién hablaba de una situación de estrés, Leticia, sobre todo por lo que estamos viviendo y que todos tenemos un conocido que está atravesando esa difícil situación de ir en búsqueda de una cama en todo el área metropolitana de Buenos Aires. Con respecto a esto, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos días? Por eso es necesario estas medidas. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder en las próximas horas con respecto a la suspensión también que se llevó en las últimas horas de aquellas otras intervenciones quirúrgicas no urgentes? Pero cómo darse cuenta cuál es la urgencia o no, que seguramente va a generar otro estrés en otras familias y el reclamo posterior de por qué se suspendieron algunas patologías o intervenciones que eran necesarias en lo inminente con respecto a esta selección de camas solo para el COVID. No, a ver, no es que hace una selección de camas solamente para COVID. Hoy las camas que nosotros tenemos ocupadas en la provincia están ocupadas con gente que tiene diversos problemas de salud. Si bien es cierto que lo que está haciendo que aumente la ocupación es el COVID, digamos, los ingresos que se vienen produciendo son en mayor parte con personas con COVID. La resolución que se ha sacado desde el Ministerio de Salud tiene que ver con priorizar la disponibilidad de camas en general, porque hay situaciones como, por ejemplo, no solamente COVID, digo, un accidente de tránsito, claro, es una situación donde uno necesita camas y que no puede esperar por esas camas. Entonces, lo que se ha establecido mediante esa resolución es reprogramar aquellas cirugías que sean reprogramables. Digo, necesarias seguramente son todas, no es lo mismo necesario que urgente o que imprescindible. Y la resolución también establece que se reprograman o que se posponen, siempre, por supuesto, que no sea imprescindible, que no sea urgente y que no esté en riesgo la vida de la persona. Y esa es una evaluación que hace el médico tratante. Es el médico tratante a cargo de cada uno de los pacientes quien define, de acuerdo a criterios médicos y sanitarios, si esa cirugía se puede reprogramar o si no puede esperar y hay que hacerla. Y cualquier persona que requiere una cirugía que sea urgente o que sea impostergable va a tener la cirugía, no se va a suspender ninguna cirugía ni ningún abordaje sanitario que sea necesario realizar. Sí, aquellas que pueden reprogramarse, la indicación es que se reprogramen para no ocupar camas que vamos a necesitar para otras cuestiones que son impostergables. Leticia, uno no quiere dar miedo, meter miedo cuando uno da las noticias y cuenta lo que está pasando, teniendo en cuenta que hay mucha gente que todavía descree o que piensa a mí no me va a pasar, pero se está llevando adelante en distintos hospitales del área metropolitana ese código de ética de decidir a quién se le otorga un respirador. Hasta ese punto estamos llegando con el alto nivel de contagio que hay en los últimos días. ¿Qué le decimos a la gente que está del otro lado y que tal vez ese grupo pequeño, porque no son mayoría, de lo que todavía descreen o que piensan a mí no me va a pasar nada? Hay que tener mucha responsabilidad teniendo en cuenta que
lo que usted nos está diciendo, ¿no? Que el sistema está cansado, los médicos están saturados y que no hay camas, que no se consiguen de una manera tan rápida, más allá de que todavía hay disponibilidad en provincia de Buenos Aires, pero es una situación realmente alarmante. ¿Qué le decimos a ellos para que tengan en cuenta que hay cosas que son difíciles, pero hay que entenderlas y que, bueno, esperemos que cualquiera que se enferme y necesite una cama de terapia intensiva la pueda tener, pero estamos viviendo una situación en que parece que no es para todos. Totalmente. Y me parece que, por un lado, transmitir esta situación con total veracidad, siendo muy claros con cuál es la situación del sistema de salud. Esa es la realidad que hoy se vive en el sistema de salud del AMBA, al menos, y de algunos distritos del interior de la provincia también. Que esta situación seguramente se va a extender en el mediano o corto plazo a otras jurisdicciones, como ha pasado con la primera ola. No va a quedar circunscripta a la provincia de Buenos Aires o a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cada vez más provincias y distritos al interior de la provincia de Buenos Aires afectados, y que todos tenemos una responsabilidad enorme en esto, no solamente por esto que vos decías, de que a cualquiera le puede pasar. Hoy sabemos que cuando la circulación es comunitaria y es tan alta, uno se puede contagiar solo por ir a hacer las compras. De hecho, tenemos muchísimos casos de gente que no sabe dónde se contagió porque no estuvo en contacto, al menos de forma consciente, digamos, no estuvo en contacto con personas contagiadas. Entonces, sin ninguna duda, a todos nos puede pasar por el solo hecho de salir a la calle, lo mínimo indispensable. Pero además que me parece que todos tenemos una enorme responsabilidad en términos colectivos y que es necesaria esa solidaridad que hemos tenido, creo, durante todo el año pasado, que ha sido tan duro, pero que es necesario seguir haciendo un pequeño esfuerzo más, hoy con un objetivo, con un horizonte mucho más claro, porque estamos en una campaña de vacunación que viene funcionando muy bien. Tenemos a la gran mayoría, en el caso de la provincia, tenemos más del 80% de los mayores de 70 años vacunados, el 80% de las personas entre 60 y 69 con comorbilidades vacunados. Entonces estamos muy cerca de poder lograr ese objetivo de que aquellos más vulnerables frente al virus estén inmunizados, pero nos falta un poquito. Y tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo porque el sistema de salud no resiste más, no da más, no solamente los trabajadores, no dan más las camas, no da más la logística, y eso implica que vivamos en nuestro país situaciones como la que han vivido tantos países muy cerca nuestro, de no solamente de tener que elegir a qué persona ponerle un respirador y a quién no, sino también de tener que atender pacientes o colocarle oxígeno a pacientes en pasillos de los hospitales, gente que no llega al hospital y que se muere en una ambulancia o que se muere en su casa porque el sistema de emergencias no puede, porque no da abasto y no puede ir a buscarla. Entonces, esas son las situaciones, cuando hablamos de saturación, hablamos de todo eso, esas son las situaciones que se han vivido en muchísimos países y es el riesgo que tenemos acá. Entonces, es un pequeño esfuerzo, es un esfuerzo que es acotado, que tiene un tiempo, que va a finalizar. Nosotros, mucho se ha hablado de la cuarentena en nuestro país, y creo que la verdad es que cuando uno analiza, lo cierto es que todos adentro de nuestras casas estuvimos un tiempo muy acotado. Durante el resto del año, si bien ha habido medidas de restricción y ha habido actividades que han estado suspendidas más tiempo, pero si uno hace el trabajo de reflexionar respecto a cuánto tiempo estuvo verdaderamente adentro de su casa sin salir o saliendo al mínimo indispensable, el tiempo fue poco. Tuvimos vacaciones, tuvimos temporada de verano, hemos tenido fines de semana largos. Sí, dentro de todo se buscó una normalidad, claro. Exactamente. Ahora es momento de volver a hacer un esfuerzo, de salir lo menos posible, de cuidarnos y fortalecer y reforzar todas las medidas de cuidado que aprendimos, porque de verdad que la situación es muy complicada y depende no solamente del esfuerzo que haga el gobierno de la provincia o que haga cada uno de los estados provinciales y nacionales para cuidar a todos, que verdaderamente lo estamos haciendo. Estamos incorporando 250 camas al sistema de salud, estamos trayendo oxígeno de otros países para poder abastecer a la provincia. Digo, se está haciendo un esfuerzo enorme, pero no alcanza con eso. Si los contagios no se frenan, por más esfuerzo que se haga, el sistema de salud no va a resistir, y ahí todos tenemos una enorme responsabilidad. Y me parece que es momento de hacernos cargo de esa responsabilidad, o en todo caso hacernos cargo de que estamos tomando la decisión
de dejar que muchos compatriotas no puedan acceder a una cama. Si asumimos que estamos tomando esa decisión y cada uno asume la responsabilidad que le cabe, bueno, pero me parece que tenemos la posibilidad de decidir si estamos dispuestos a hacer un esfuerzo más y salvarle la vida a muchos que de otra manera no van a tener acceso a la atención que necesitan. Gracias, Leticia, muy clara en el concepto. Tenemos que tener mucha responsabilidad en esta situación y al mismo tiempo un abrazo enorme a todos los médicos que están llevando adelante un trabajo excepcional en esta situación de pandemia. Están ellos colapsados, que no tienen feriados, no tienen vacaciones, no tienen fin de semana y además todo el trabajo que están haciendo, ya sea salud pública o privada, justamente para atender a todos, no solamente a los bonaerenses, porque mucha gente también desde Cabo, de otros distritos, están llegando a la provincia para poder atenderse. Gracias, Leticia, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, haciendo hincapié justamente sobre los días que se vienen, si se toman más decisiones, si hay más restricciones. Ellos piden un cierre total por 15 días. Veremos qué va a pasar el próximo 30 de abril. Antes de ese día se estima la palabra del presidente, si va a prorrogar justamente ese decreto, si va a haber nuevas restricciones, si continuamos como estamos. Lo cierto es que los casos están en aumento y bueno, y el sistema sanitario la verdad que no da abasto.